Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio y pues para aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, en esta noche te damos gracias por este tiempo que podemos tener para reunirnos juntos y buscar tu rostro, buscar de tu palabra. Hemos entendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de tu boca. Y creemos, Señor, firmemente que esas palabras que salen de tu boca, que están en la Biblia, nos alimentan, nos edifican, nos dan guianza, ayudan a que nuestra forma de pensar se modifique y vayamos adquiriendo sabiduría de tu palabra. Gracias, gracias por esta oportunidad. Pedimos para todos, Señor, esa unción magisterial para enseñar y para aprender, para que en esta noche nuestra boca y nuestros oídos estén listos para recibir tu palabra y para edificar a otros. Pedimos que quites todo estorbo y que nos ayudes, Señor, que abras nuestro entendimiento, que todo aquello, Señor, que no sea, que todo aquel estorbo que hay en nosotros, ya sea una preocupación, angustia o alguna turbación del alma, el espíritu, oramos juntos para que en el nombre de Jesús sea quitada y hoy podamos ser edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ok, bueno. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme encontrar cuál de todas es ya. Aquí la encontré. ¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver el don de la enseñanza. Déjenme admitir aquí. Ok. Listo. Entonces, vamos a ver el día de hoy el don de la enseñanza, pues, que es propio para lo que nos estamos reuniendo, que es aprender instrucciones y precisamente eso, instrucciones para poder enseñar de la palabra de Dios. Entonces, yo espero, y durante el transcurso de estas diapositivas, voy a ir dejando espacios para que si tienen alguna duda, una pregunta o algún comentario, ordenadamente lo podamos hacer. Ok. Bueno, vamos a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, pero teniendo dones que difieren, es decir, que son diferentes los dones, ¿no? Según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Entonces, partimos de este principio, que el que tiene dones, que los use, ¿no? Usémoslos, los dones. Si nosotros anteponemos nuestros prejuicios, fíjense, ¿cómo se les voy a decir? Si anteponemos nuestros prejuicios, déjenme, aquí vamos a poner este miedo. Si nosotros anteponemos nuestros prejuicios de cómo nos ha sucedido en otras experiencias y dejamos de usar nuestros dones por ese tipo de prejuicios, no es correcto según este versículo. Si nosotros anteponemos no solo nuestros prejuicios, sino nuestros complejos, ¿no? Seguramente ustedes y yo pues tenemos más de un complejo por ahí, ¿no? Complejos, me refiero a que, es demasiado la timidez,
demasiado la pena, yo soy muy reservado, a mí no me gusta hablar mucho, etcétera, cosas de ese tipo. Si nosotros anteponemos ese tipo de situaciones, nos va a ser difícil usarlos y por la misma situación puede ser que los dones que el Señor me ha dado no los esté usando. Por eso la instrucción, Romanos 12:6, es si tenemos por gracia de Dios, fíjense cómo comienza diciendo, según la gracia que nos ha sido dada. Si usted y yo tenemos un don de Dios, es por gracia de Dios. Si hemos recibido, según la gracia de Dios, algún don, tenemos que usarlos. Eso es una instrucción apostólica. Tenemos que usarlos, dice el apóstol Pablo. Y luego aclara, si usted tiene el don de profecía, pues profetice, ¿no? Si usted tiene el don de servicio, pues sirva, ¿no? Si tiene el don de enseñanza, enseñe. Y mire, ¿por qué se aclara esta situación? Porque a veces tenemos algún don y ya no es en proporción a lo que Dios nos ha dado, sino pues yo me siento muy útil y pues quiero hacer de muchas cosas en la iglesia, pero vamos a situarnos para poder avanzar. Si hemos recibido el don de la enseñanza, úsese este don para enseñar. Fíjese que no dice ninguna otra cosa, como por ejemplo, estamos hablando del don de la enseñanza y ahorita vamos a poner un contexto, la diferencia entre lo que es un ministerio magisterial o de maestro y un hermano que tiene el don de la enseñanza. Entonces, aquí estamos hablando del don de la enseñanza y dice, el que tiene el don de, no dice, el que tiene el don de la enseñanza pastoree bien a los hermanos. No dice consuele a los hermanos. Fíjese, nada más dice, úsese el don. El que tiene el don de la enseñanza, en enseñar, no nos perdamos. Luego, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, los dones del Espíritu son para edificación comunitaria en la iglesia. No es, por ejemplo, para ser reconocido, no es para recibir alguna clase de honra, es para bendecir y traer un bien común a la iglesia, a los que nos rodean. Entonces, hablando del don de la enseñanza, estamos concluyendo que por la gracia de Dios recibimos el don. Y recuerde que la Biblia dice que anhelemos los dones. Ahora vamos a ver de la diferencia, de lo que vamos a hablar del ministerio magisterial y el don de la enseñanza, que los dones del Espíritu se anhelan, se piden, a diferencia del don del ministerio primario. Entonces los dones del Espíritu se solicitan al Señor, se piden y Él por su gracia los otorga. No nos otorga seguramente todo lo que pedimos porque el Señor sabe que tenemos cierto perfil. Por ejemplo, puede ser que yo diga, ay, a mí me gustaría enseñar, bueno, a mí me gustaría el don de la enseñanza, porque yo quiero ser como maestro, quiero explicar de la Biblia, pero cómo me desesperan los hermanos preguntones. No, a ver, no, cállense. O sea, yo digo y punto. No, es más, yo ni quiero dar discipulado. Yo solo quiero tener esta capacidad de enseñar. Pues no, el Espíritu Santo que es sabio nos dará a cada uno la manifestación que sirva para edificar a los demás, no que sirva para mí mismo, para enaltecerme yo, para crecerme yo. Bueno, ya nos tardamos mucho en ese punto. Déjenme ir poniendo el contexto y ahorita vamos a ir detallando. Las palabras griegas, miren, déjenme ponerles. Aquí estamos hablando de dos palabras griegas. El que enseña, la acción, el verbo, viene del numeral Strong 1321 en la enseñanza, el sustantivo, la acción, que es el griego 1319. Entonces, el 1321, que es el verbo de enseñar, se dice didasco. Bueno, una forma de traducirlo al español, ¿no? Y fíjese nada más, se deriva de un verbo primario que significa aprender.
Es decir, el que tiene el don de la enseñanza es aquel que aprende para enseñar, constantemente aprende para estar enseñando. Bueno, es enseñar en la misma aplicación amplia, instruir, pero siempre va de la mano con aprender, ¿no? O sea, no es autónomo, tiene que aprender para poder enseñar. Se usa absolutamente de dar instrucción. Fíjese que no estamos hablando, en este caso de didasco, la acción de enseñar. No estamos hablando en todos los ejemplos que están aquí. Y mire, aunque se repiten, los dejé aquí en la diapositiva porque viene el versículo en donde aparece, y a pesar de que es la misma palabra, vienen versículos diferentes, ¿no? Por ejemplo, enseñar viene en, déjenme agarrar mi apuntador, ¿no? Enseñando viene en Romanos 12:7, 1 Corintios 4:17, 1 Timoteo 2:12. En todos estos es traducido como enseñanza, enseñar, pero también frecuentemente, por ejemplo, en los evangelios y en el libro de los Hechos, lo encontramos de personas enseñadas o de cosas enseñadas. Bueno, entonces, estamos hablando de que la acción de enseñar, hay que, recuerden que los principios que estamos viendo de interpretación de la palabra es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, no es otra cosa, no es ministrar, digámoslo así, el alma de las personas, sino es instruir, es enseñar. Vamos a ver enseñar con base en qué, pero eso es dar instrucciones, es dar una enseñanza. Esa es la acción, el verbo, perdón. Y luego la segunda parte, que es el sustantivo, es, o sea, se enseña qué, la enseñanza, es del griego didaskalia. Y fíjese, aquello que es enseñado, doctrina. Hay otra palabra griega que es más profunda en el aspecto doctrinal, que es didache, pero de menos discalia nos habla de enseñar doctrina. No fíjese qué lindo es esto, que no nos habla, y por eso las malas enseñanzas. No nos habla de enseñar el pensamiento humano. Nos habla de enseñar doctrina. No nos habla de enseñar, digámoslo así, historia, ¿no? O sea, simplemente yo quiero dar una cátedra de lo que sé. No, la didascalia, perdón, nos habla de enseñar doctrina. Y el que enseña, hablando del don de enseñanza, no establece la doctrina, recibe la doctrina, como dijimos, está la base de aprender, y ya que aprendimos la doctrina, la trasladamos, enseñamos esa doctrina. Bueno, hasta ahí en esta definición de el que tiene el don de enseñanza, que lo usa en enseñar, ¿estamos todos en el mismo entendido? ¿Alguien tiene una duda respecto a esto nada más? Ok, el silencio quiere decir que o nada se entendió o todo quedó claro, ¿verdad? Bueno, ok, déjenme dar un ejemplo para que podamos como que muy didácticamente entender la diferencia entre un maestro, es decir, el ministerio magisterial, ahorita voy a poner un esquema ahí para que nos quede muy, muy claro, así que vamos con calma. En la Biblia de las Américas, Hechos, perdón, aquí es que copio los versículos y mi software está en inglés, por eso dice Acts. Pero es el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, y hombre elocuente. Entonces, vayamos tomando nota, ¿no? Hombre elocuente, que era poderoso en las escrituras. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Déjenme cambiar mi puntero para poner una pluma. Aquí está. Instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, es decir, apasionado, ¿no? Hablaba y enseñaba
con exactitud las cosas referentes a Jesús. Punto importante vamos a poner aquí. Aquí tiene una coma, pero aquí vamos a poner un punto. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Entonces, vamos a recapitular. Dice la Biblia que era un hombre elocuente, que era poderoso en las escrituras, que había sido instruido, lo que nosotros estamos haciendo. Estamos siendo instruidos en el camino del Señor. Y siendo ferviente de espíritu, apasionado, hablaba y enseñaba. Es decir, aquí en otras versiones dice predicaba. Este de hablaba lo menciona como predicar en otras versiones, y enseñaba, fíjense cómo dice, con exactitud las cosas referentes a Jesús. Punto. Ahora fíjense lo que dice. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hace esa aclaración porque en estos pasajes ya se habla mucho del bautismo del Espíritu Santo. Y por eso simplemente dice, solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar, ahora otro punto, con denuedo en la sinagoga, con mucha habilidad empezó a hablar. ¿En dónde? En el templo. Bueno, estas características para muchos de los judíos en aquel tiempo, Apolos era un maestro. Pero ahorita vamos a ver entonces la diferencia. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, ¿quiénes eran Priscila y Aquila? Priscila y Aquila eran discípulos de Pablo, enseñados, hospedaron a Pablo en su casa y en su propia casa recibían la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces estaban adoctrinados por el apóstol Pablo. Digámoslo así, yo no me voy a atrever a decir que ellos eran maestros, aunque seguramente ellos tenían una iglesia en casa, pero eran discípulos del apóstol Pablo, que entonces dice la Biblia, lo llevaron aparte. Acuérdense que separar también se interpreta como consagrar. Cuando nosotros separamos algo, es que lo estamos consagrando. Entonces, literalmente, lo llevaron aparte, no quisieron exhibirlo, pero en figura, lo que hicieron también fue, le dijeron, ven, ya te escuchamos, te vamos a consagrar. Y dice, y le explicaron, y fíjense cómo dice, con mayor exactitud el camino de Dios. Es decir, Apolos tenía una pasión, una intención, pero tremenda. Así como nosotros que estamos aquí, queremos hablar, queremos enseñar de la palabra de Dios. No le pasa que viene el testigo de Jehová y decimos, no, yo le voy a hablar, le voy a decir, pero de pronto tocan temas que desconocemos, como en el caso de Apolos desconocía la doctrina de los bautismos. Entonces, Apolos necesitó que vinieran, digámoslo así, unos hermanos mayores en la fe, para que le explicaran con mayor exactitud el camino de Dios. Bueno, déjenme ir adelante, vamos a verlo en otra versión. Fíjense cómo dice, aquí lo identifican como maestro en las escrituras, ¿no? En esta versión, que es la versión castellana, dice, y predicador de gran elocuencia. Era natural de Alejandría y había sido instruido en las enseñanzas del Señor, de espíritu ferviente. Se había entregado por entero a anunciar las buenas noticias del Señor, aun cuando en lo relativo al bautismo tan solo conocía el de Juan, ¿no? Y ahora fíjense cómo dice, en la sinagoga, donde empezó a predicar con mucha valentía, le escucharon Priscila y Aquila, quienes le invitaron a ir con ellos y le explicaron con detalle las cosas que él todavía, y fíjense esta tremenda palabra, ignoraba acerca del camino de Dios que ya estaba siguiendo. Entonces, algo importante que resaltar, usted y yo no nos preocupemos cuando ignoramos cosas de la palabra de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que ignoramos. Por eso es importante que hermanos mayores, que maestros de la palabra de Dios, nos expliquen con detalle lo concerniente a lo que ignoramos. Y casualmente, hoy en día tenemos, como lo hemos estado mencionando, el pastor Josué lo ha estado mencionando también,
pues en Ministerios de Benecer tenemos una abundancia de palabra y de detalle de palabra en el cual nosotros podemos, es como llegar a un buffet y elegir el menú, ¿no? Y decir, a ver, yo como que ignoro, a mí no, sí, como que a mí no me queda claro el tema como que, como el de las 70 semanas de Daniel, no entiendo nada de eso, ¿no? Pues no es malo, no es para sentir vergüenza, pero sí es para tomar responsabilidad y nosotros mismos decirnos, como discípulo del Señor, que estoy preparándome para enseñar su palabra, necesito que me expliquen con detalle. Entonces usted le puede escribir ahí el pastor y decirle, Pastor Josué, necesito información de esto o necesito aprender de esto. Y ahí el pastor le mandará un link de un estudio, hoy tenemos una cantidad de videos impresionante, entonces le va a tocar el link ahí del video para que lo escuche, lo estudie y podamos recibir la enseñanza de las cosas que ignoramos. Entonces, bueno, nos regresamos al punto principal. Apolos tenía esta carencia de ciertas cosas. Tengo una pequeña tablita para que nos quede así. Simplemente yo estoy enunciando, no es todo lo que hay, estoy enunciando 3 cosas nada más. El discipulador enseña doctrina. Es exacto en la palabra sobre los temas que conoce, ¿no? Es limitado en la revelación, pero tiene revelación, pero es limitado. El maestro, el que ha recibido ese privilegio de parte de Dios, ese don, pero es un don distinto, ahorita lo vamos a ver. El maestro enseña con autoridad. Hay versículos que podemos utilizar para respaldar cada una de estas palabras, ¿no? Ahorita vimos, enseñan con mayor exactitud, precisos, y reciben revelación. Entonces, ahora, fíjense en mi esquemita. Espero que así pueda quedar todavía más claro. Yo espero que los hermanitos, hermanitas que están utilizando su teléfono puedan verlo bien. Y si no, levanten su mano, pregunten algo, si no alcanzan a ver algo, ¿no? Entonces, así lo quise esquematizar. Del cielo recibimos. Están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Está la esencia divina. Y de ellos se desprenden lo que le otorgan a los humanos, a sus hijos. El Padre, dice la Biblia, que da energemas, que son las operaciones del Padre. El Padre opera milagrosamente en las personas, en sus hijos. Luego, el Hijo da dones, pero estos dones que el Hijo da se llaman domas. Son palabras griegas, energemas, domas, y los dones que el Espíritu Santo da se llaman carismas, del griego carismas, ¿no? Entonces, por eso vemos una diferencia entre los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo y las operaciones del Padre. Vamos a situarnos, y esto es en general para todos los 5 ministerios. Los domas son los ministerios, los 5, que vienen definidos en el libro de Efesios. ¿Sí? No los vamos a ver en este momento, pero simplemente lo que queremos decir es que un doma, un ministerio, es un oficio y el 95% de las veces es un oficio predestinado. Desde antes de nacer, el oficio ya está destinado. Y digo 95% de las veces porque el Señor decide a quién le da ese don, los domas. No lo podemos encasillar, ¿no? Pero entonces, el doma es por elección. El doma no se anhela. La Biblia dice que anhelemos los carismas del Espíritu Santo. Yo puedo anhelar ser pastor, pero si no
fui elegido por Dios para ser un pastor, un profeta, un evangelista y todo, voy a tener, puedo usar los dones, pero regularmente el doma es un oficio predestinado que el Señor elige para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Hay casos muy pocos, excepciones muy pocas. Las hay, pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Y el carisma son los dones del Espíritu Santo, que nosotros los definimos y los contamos, y en teoría, aunque hay algunos que discrepan, tenemos 18 dones, ¿sí? Los 9 dones espirituales que vemos en 1 Corintios capítulo 12 y en el libro de Romanos, como lo vimos al principio, se hablan, digámoslo, de esta forma, no porque no sean espirituales, sino pues, como para didácticamente separarlos y entenderlos, los dones de ayuda. Y en estos dones de ayuda en el libro de Romanos, decíamos que pues tenemos los dones de el don de enseñanza, el don del servicio. Fíjense, también hay otros dones como el don de dar. Muchos no quisieran ese don, ¿verdad? El don de dar, que no solo habla de dar dinero, pero es de liberalidad, el don de dar, el don de dirección, de que hay hermanos que yo siempre bromeo con eso en casa y con los amigos, que cuando se están organizando todos para, no, vamos a ver, nosotros vamos a la comida, ¿no? Vamos a preparar esto, quién va por esto y todo. Y dice, sí, sí, la hermana María hace de comer maravilloso, bien rico, sí, que ella haga, y ese, así todos, y yo digo, yo tengo el don de dirigir. Así que yo los dirijo, ¿no? Yo no hago otra cosa más que yo digo qué hace quién, ¿no? Ya, pero bueno, y nunca les gusta eso, ¿no? Pero bueno, entonces, estos dones que tenemos son del grupo de dones de ayuda, pero siguen siendo carismas del espíritu. Y Hermano, recuerde que la Biblia dice que los carismas se anhelan. El apóstol Pablo dice, anhelemos los dones del espíritu. Los podemos anhelar, desearlos. Y el espíritu, él decide si nos lo otorga, pero el Espíritu Santo los otorga. Y recuerde lo que la Biblia dice, que al Señor le place hacer misericordia, y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo. Entonces, eso quiere decir que el Señor anhela hermano Carlitos, bendecirnos. Sí, hermano. Ah, ¿alguien quería ah, hablar? sí, perdóname, lo que pasa es de que hay hermanitos que escribieron en el chat, Ah, parece ser no, que tienen una necesidad ahí de dudas o algo así. no había abierto. Ok. Romanos, déjenme le digo el versículo. Es que para no mover la presentación, déjenme, lo pongo aquí. Es Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 3. A partir del versículo 3. Gracias, Rosita. Romanos 12, a partir del 3, creo que hasta el versículo 8. Mire, hay algunos dones, no es tema de esta enseñanza, pero déjeme, se lo digo, el don de servicio. Hay gente, hay hermanos que por naturaleza y tienen el servicio de una forma más desarrollado, ¿no? A uno le di, a mí mi mujer me dice, oye, a ver, sube la ropa de la lavadora a la secadora y entonces pues yo voy y la subo, ¿verdad? Me dice, oye, ¿hiciste esto? ¿Le pusiste play? No, pues no me dijiste eso, ¿no? Nada más me dijiste que las hubiera, ¿no? No, no, o sea, como que a veces unos estamos más limitados, ¿no? Y hay otros hermanitos que les decimos eso y hasta trapearon el área de lavado, ¿no? O sea, tienen esa gracia de parte de Dios. Recuerden, los carismas es gracia de Dios
derramada en nosotros. Y este es un bonito punto que debemos de considerar. Si son por gracia de Dios, usted, hermano, tiene esa parte de la gracia de Dios para mostrarle gracia a los demás. Por eso es que si el Señor le ha dado un don, úselo, porque usted va a bendecir a otro con la gracia de Dios. Es decir, va a haber alguien que está esperando ver la gracia de Dios. ¿Y cuándo la va a ver? Cuando usted use sus dones, porque los dones de Dios son gracia de Dios para bendecir a otros. No solo recibimos gracia de Dios cuando la recibimos directamente de Él. La gracia el Señor la ha repartido para que entre nosotros nos edifiquemos. Y bendito Dios, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto un hermano sin saber nada se acerca con nosotros y nos da una palabra de ánimo, de aliento, y uno dice, es lo que yo estaba esperando, lo que yo estaba anhelando. ¿Sabe por qué? Dice el versículo 8 de Romanos 12, hay un don de exhortación. No el don que el hermano que ande regañando a todo el mundo, hay un don de exhortación. Hay un don de misericordia. Entonces, bueno, entre todos estos carismas, estos se anhelan, se le piden al Señor y se desarrollan. Todo, déjeme señalarlo para terminar aquí, todo ministerio primario, así, todo maestro de este lado, ministerio primario, tiene dones. Enseña, todo maestro enseña, todo profeta profetiza. Pero todos los que tienen dones, no hay una relación directa, déjenme lo voy a poner así, con los dones. Es decir, yo puedo tener el don de profecía, pero no hay ninguna relación directa en que me voy a convertir en profeta. Si yo no fui predestinado y elegido por Dios para ser un profeta, no lo voy a hacer. Hay ciertas excepciones, pero en lo general no lo voy a hacer. Si yo tengo el don de la enseñanza, úselo en la enseñanza. No es estudie mucho para convertirse en un maestro del ministerio primario. No, no es así, pero habiendo tantos dones tan maravillosos y que podemos desarrollarlos y podemos convertirnos, como decíamos, de Apolos. Recuerde todo lo que decía, hombre elocuente, poderoso en las escrituras, y era un discipulador en ese tiempo. Entonces, y enseñaba con exactitud. Entonces necesitamos desarrollarnos para tener todas estas características. Bueno, pasemos ya a la parte fuerte de este estudio. Aquí solo estoy poniendo dos formas en cómo no debemos de enseñar. Entonces ya nos quedó claro que nosotros en este grupo estamos formando discipuladores que deberíamos todos tener, deberíamos anhelar tener el don de la enseñanza. Así debería ser, todos lo podemos anhelar, y si estamos anhelando discipular a otros, enseñar a otros, si no tenemos ese don, pidámoselo al Señor, don de la enseñanza. Entonces, partiendo de ahí, estoy poniendo dos versículos, cómo no debemos de enseñar. Y viene lo que explica la Biblia. Podemos dar los 5 pasos, 15 puntos de los errores de los discipuladores. No, nada más vamos a situarnos en lo que dice la palabra porque tenemos poquito tiempo. Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, está hablando, el Señor Jesús le está contestando a preguntas de los fariseos, etcétera. Dice, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño. Es decir, si yo anulo mandamientos, pero enseño a otros lo que hacían los fariseos, ¿cómo seré llamado en el reino? Muy pequeño. Sí, o sea, el Señor Jesús, ¿se acuerda lo que decía de los fariseos? Él decía, haz lo que ellos hacen, les decía a sus discípulos, refiriéndose a los fariseos, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen.
Porque lo que dicen es cierto, pero lo que hacen es incorrecto. Es una actitud a lo mejor a veces hipócrita, a veces incongruente. Pero entonces, aquí dice, si uno no cumple los mandamientos y así lo enseña a otros a cumplir esos mandamientos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Será tomado como un niño en el reino de los cielos, alguien que no creció en el reino de los cielos, ¿no? Pero luego dice, pero cualquiera que guarda los mandamientos y los enseña, ese será llamado grande en el reino. Es decir, en el reino de los cielos se considera maduro a un hijo de Dios cuando guarda y enseña su palabra. No solo cuando la guarda, sino cuando la guarda y la enseña. Y no solo cuando la enseña, sino cuando la guarda y la enseña. Entonces nosotros podemos estar enseñando cosas que no estamos guardando. Y esa es una enseñanza equivocada. Nos tenemos que esforzar en ese aspecto. Aquí está mal el versículo. Ahorita se los doy correctamente. Déjenme, se los pongo porque ahí me equivoqué. Dice... ya me equivoqué. Déjenme continuar para no desviarnos y ahorita se los pongo ahí en el chat. Dice, más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aquí es bien interesante. La doctrina que nosotros trasladamos, acuérdense, el don de enseñanza es para el don de enseñar, el verbo es para enseñar doctrina. Y es malo, es equivocado enseñar como doctrina preceptos de hombres, lo que establece. ¿Y cuáles son los preceptos de hombres? Pues lo que no está en la palabra de Dios. Hay fiestas, la otra vez lo comentaba el pastor Josué, hay fiestas que celebran los judíos que Dios no estableció y que no digamos que son malas, son pecados, no digamos fiestas religiosas, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Pero lo malo es que las enseñen como doctrina. Entonces, hay cosas en la iglesia que son normas comunitarias. Por ejemplo, y nada más me baso en eso. Aquí nosotros nos reunimos a las 11 de la mañana, porque la Biblia, los domingos a las 11, porque la Biblia dice que a mediodía el Señor hizo esto, entonces la Biblia enseña que nos debemos de reunir a las 11 de la mañana. Estamos enseñando como doctrina un precepto de hombre que no quiere decir que esté equivocado un precepto. Los preceptos de hombres hoy en día podemos traducirlos, alguien lo dijo así, como normas comunitarias. Establecemos ciertas normas para poder convivir. Entonces, en nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo Ebenezer Querétaro, nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana, ¿no? Si usted llega antes, no le van a predicar. Si usted llega otro día y dice, no, es que aquí se enseña la palabra de Dios, no, y no puede decir, ay, es que preceptos de hombres, sí, el pastor estableció ciertos criterios, ciertas normas. La otra vez, la hermanita Ruth compartió ahí en el chat de la iglesia que el área de la cocina solo es para las hermanas que van a entrar a la cocina. Es una norma, se establece un criterio, pero esos criterios no se enseñan como doctrina. Y en eso podemos cerrar. Entonces, a lo mejor hay cosas que a nosotros no nos gustan. Pero si a nosotros no nos gustan, no quiere decir que a Dios no le guste. Y en eso debemos tener cuidado en no enseñar como doctrina lo que los hombres piensan. En eso debemos tener cuidado porque esa es una enseñanza equivocada. Bueno, vamos más rápido y ahorita ya voy a abrir para que podamos hacer preguntas. Me quedan unos pocos minutos. Principios de la enseñanza. Todos estos tienen un versículo y aquí nos vamos a detener. No son todos,
pero simplemente es en esta enseñanza lo que les quiero compartir. Imparcialidad. Cuando enseñamos somos imparciales. No buscamos el favor de nadie. Se habla y se enseña correctamente, literal y espiritual. Se enseña con pasión y con compasión. ¿Sí? Compasión, espíritu ferviente y con compasión, con misericordia, viendo la necesidad de quien nos está escuchando. Se enseña con ejemplo y se busca el Señor en lo secreto para enseñar en público. Bueno, vamos a ver el versículo para cada uno de estos, pero hasta aquí, de lo que hemos mencionado, obviamente no estamos cubriendo todos los aspectos, pero de lo que hemos mencionado, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos mencionado hasta ahorita? Sí, amor, una hermana preguntó algo en el chat. Ah, ok, ya lo estoy viendo. Hermanos, ¿dónde encuentro la relación bíblica de los dones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En la última diapositiva se los voy a poner. Así que no se preocupe, ahorita lo vemos. Me dijeron que, exacto, es el versículo que teníamos, Marcos 7:7, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, el primer versículo, imparcialidad. Y le enviaron Mateo 22:16, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas, ¿por qué estamos poniendo el versículo de un maestro? El Señor Jesús era un maestro, era un regalo de Dios para los hombres, era un doma, ¿no? Pero la palabra griega que utilizamos aquí es la que estamos analizando, ¿sí? Es la palabra de enseñar. Y dice, el camino, enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. No buscas, aquí, bueno, imagínense, nos toca en una casa, vamos a ir a enseñar a una casa. Y la hermana que está preparando la cena, nos está haciendo como preguntas porque su marido es medio difícil, ¿no? Pero la hermana está preparando abundante comida. Entonces yo digo, pues si le damos al marido con palabra de Dios, pero si le damos, me va a tocar el plato de pozole más grande en esta noche. Estoy haciéndolo medio chusco, pero diría el apóstol Germán, fuera cómico si no fuera trágico. Es decir, a veces sucede, buscamos el favor de alguien y damos una enseñanza medio dirigida y no somos imparciales. Hermanito Rafa o Mari, ¿tienen la mano levantada? Hola, bendiciones. Sí, antes de que se me pase, hace ratito me surgió una duda. Cuando todavía de las primeras diapositivas, Sí, el verso que habla precisamente de Apolos ajá, y de Priscila y Aquila. sí. Ahí mi duda, la duda es, ahí tú estás explicando lo que es un maestro y la diferencia y un discípulo, ¿verdad? Algo así. Lo estoy etiquetando como para Algo así, poderlo ¿verdad? enseñar didácticamente, que Apolos en ese tiempo era como un discipulador. Ajá, Sí, sí. Y Priscila y Aquila, ellos traían doctrina. sí. Ajá. Entonces ellos eran maestros. Así sería más o menos lo que tú nos explicaste. Yo considero que sí eran maestros que desarrollaron y tenían un ministerio, puesto que tenían una iglesia en su casa posterior a esto. Pero si a la letra nos vamos, en ese momento la Biblia no nos está diciendo algo más.
Entonces, consideramos dos ángulos. Eran discipuladores mayores, tenían una mayor enseñanza, eran un hermano mayor, digámoslo así. Digámoslo, permítanme y discúlpenme por el ejemplo, pero nos conocemos, Alan y yo nos conocemos bien, ¿no? No voy a hablar al aire. Y Alan está siendo un discipulador y yo soy un hermano discipulador con un poco de mayor experiencia. Entonces, digamos que Alan era, digámoslo así, ¿no? Que Alan está desarrollando su don de la enseñanza y él quiere enseñar y quiere discipular a otros, como Apolos, y yo como Aquila, el varón, ¿no? Yo como Aquila soy un discipulador con más experiencia porque he estado a los pies de un apóstol. Y el apóstol Pablo le enseñaba a Priscila y a Aquila y ellos le transmitieron esta enseñanza. Ese desde un punto de vista. Y desde otro punto de vista, considero yo que Priscila y Aquila desarrollaron el misterio pastoral y magisterial, puesto que tenían una iglesia en casa, tenían esas facultades y por lo tanto seguramente el doma de parte del Señor. Creo que entonces sí, ya le entendí. O sea, como que Priscila y Aquila, bueno, no sé si estoy equivocado, en algún otro momento tal vez escuché como que podrían ellos a lo mejor ser tomados como apóstoles, pero si no, ellos entonces sí traían la doctrina apostólica, ¿verdad? Así es. Que es lo que tú ya entendí. O sea, que traían más enseñanza y Apolos, o sea, era una persona que dice que él era ferviente de espíritu, ¿no? Y él Sí. estaba enseñando, sin embargo, aún así le hacía falta un poquito más de conocimiento. Entonces ya le entendí, hermano. Sí, gracias. Gracias, Rafita. Alan. Sí, lo que pasa que por ponerme a anotar no escuché muy bien qué son los energemas. Las operaciones del Padre. Ok, lo traigo en el último versículo, pero déjenme muy rápido, se los pongo aquí, ¿no? 1 Corintios 12. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, carismas. Hay diversidad de ministerios. Aquí son diaconías, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Estos son los energemas. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, los energemas son las operaciones directamente del Padre en la vida de las personas. Y esas se dieron regularmente en el Antiguo Testamento. Las operaciones del Padre, operaciones milagrosas, cuando no intervinieron o no intervenían todavía ni el Hijo ni el Espíritu Santo. De hecho, hay algunos, digamos lo que esto es teoría, hay algunos que se inclinan para decir que el milagro que le sucedió a la mujer del flujo de sangre fue, insisto, hay algunos de nuestros maestros que opinan que este fue una operación del Padre, que por eso Jesús voltea y dice, yo no hice nada, se desprendió de mi virtud y se sanó a la mujer. Y algunos maestros opinan que esta fue una operación del Padre, un energema en el que el Hijo no participó voluntariamente, ¿no? Pero eso, digámoslo, pongámoslo así como un ángulo pero las operaciones del Padre, esos son los energemas en el que el Padre manifestaba su poder directamente. Cuando aparece el Hijo, entonces es el tiempo del Hijo y son los dones del Hijo los que se manifiestan, que nosotros decimos que nos basamos aquí está el otro versículo, porque creo que se puede causar un poquito de duda, por eso los estoy mencionando. Espérenme un segundito, déjenme. Hoy mi Biblia ya se trabó. Porque si no traigo el otro, no. Pero bueno,
es que se está trabando mi Biblia. Ahí parece que va. No. Aquí está, Efesios, aquí se los voy a, no, déjenme ver si puedo poner aquí la pantalla, no sé, ¿ven mi Biblia? ¿Sí? Ok, Efesios 4:8. Dice, por tanto, dice, hablando, bueno, de Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Estos dones son los domas. ¿Cuáles son los dones a los hombres? Y aquí dice, el que descendió es también el mismo que ascendió y él dio a algunos el ser. ¿Cuáles son los domas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los domas. Una interpretación con un ángulo extendido es que los dones son regalos de Dios. Un doma es un regalo de Dios. Es decir, un pastor o un apóstol es un regalo de Dios para los hombres. Son los regalos de Dios en forma de hombre, los dones de Dios en forma de hombre. Esos son los domas. Y los energemas, entonces dijimos que son las operaciones del Padre, ¿no? Cuando el Padre operaba sin intervención del Hijo. Y ahora que el Hijo se fue, está el que reparte los dones, es el Espíritu Santo, y son los carismas del Espíritu Santo. Bueno, ya me extendió un poco más, pero sí, Alan. Sí, hermano, gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, duda? Porque ya vamos a terminar de lo que estamos viendo, de lo que llevamos. Ok, parece que no. Bueno, Lucas 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que hablas y, perdón, hablas y enseñas rectamente. Hablas y enseñas rectamente. Y fíjense cómo dice, no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. El que enseña doctrina debe de hablar y enseñar rectamente. Por eso es que, hermanos, el que yo diga, así hablo yo, hermanos, ¿no? A ver, bola de ignorantes, ahí les va la luz del cielo. No, o sea, aquí están los parámetros, no son los 5 puntos de Ministerios Ebenezer para dar una correcta enseñanza, es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que se debe de hablar y enseñar correctamente, rectamente, y no guiarnos por las apariencias. Es decir, fíjense cómo ya tenemos dos pasajes similares, que podemos ser distraídos por las apariencias de los demás. Podemos tener esta distracción visual porque estamos viendo en el grupo, nos asignaron un grupo en el cual fuimos a dar un discipulado y hay hermanos, perdóneme, así lo voy a decir así, pues hay varios hermanos, veo que pues están como mal vestidos, que reflejan que a lo mejor viven o en un poco de pobreza. Y en mi enseñanza yo empiezo a decir, no, y pues hermanos, la maldición de la pobreza, ¿no? Aguas, porque eso es una maldición. Y empiezo a dejarme guiar por lo que veo y no por la enseñanza que yo llevo de la doctrina. Entonces, el que enseña, enseña doctrina. ¿Y qué es doctrina sino lo que está escrito en la palabra de Dios sin ser imparciales? No es, pues aquí se ve que son una bola de pecadores y que son pecadores porque me invitaron a esta casa y la hermana todavía tiene imágenes. Entonces, no, ahorita le voy a dar con la palabra, no. Yo debo de ser imparcial, no busco el favor de nadie, no me dejo guiar por las apariencias,
puntos de la palabra de Dios para limitar nuestra enseñanza y que nuestra enseñanza sea concreta y correcta. Siguiente, Marcos 6:34. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjate, uno de los principios de la enseñanza, y esto recuérdelo, y lo va a ver usted de esta forma. Cuando el Señor nos ha bendecido con esa gracia para enseñar, una de las cosas que vienen incluidas en el don de la enseñanza es que cuando vemos a gente hambrienta de Dios, algo nos motiva a querer compartirles de la palabra de Dios. En este versículo, el Señor tuvo compasión y les empezó a enseñar. Muy distinto a esta bola de pecadores, filisteos, incircuncisos y todos los adjetivos cristianos que utilizamos para insultar a otros. Les voy a decir lo que es, ¿no? No, bueno, el don de la enseñanza no funciona así según estos versículos que estamos viendo, ¿sí? El apóstol Pablo sí dice la Biblia que él, enardecido por las cosas que veía, iba y se paraba, pero ese no es el don de la enseñanza. Él se paraba con autoridad apostólica. El Señor Jesús también se paró con autoridad apostólica para hacer ciertas cosas. El don de la enseñanza es para transmitir doctrina, trasladar doctrina, instruir a otros en la doctrina, pero fíjense, con compasión, es decir, debe de ir dentro de nuestros sentimientos, misericordia, compasión. La palabra griega que habla de compasión nos habla de, hoy lo traduciríamos como empatía, ponerse en el lugar del otro. No, pues sí, el hermano, pues sí, hermano, entiendo que pues venga tomado al discipulado porque lo acaba de dejar su mujer y le robaron su negocio pero mire, la Biblia dice esto, con misericordia. ¿No? ¿Y usted a qué viene? Y todavía viene todo tomado. Taxe, hermano, y venga cuando esté sobrio, venga, ¿no? Debemos de tener empatía. Bueno, ya vamos más adelante. Lucas 11:1. Fíjese qué bonito está este versículo. Jesús orando, me voy a limitar a lo que está coloreado. Les enseñó a orar. Jesús orando, les enseñó a orar. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo, uno de sus discípulos le dijo, ya que lo vio que terminó de orar, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. La palabra griega aquí es la misma, la acción de enseñar doctrina, pero los discípulos se acercaron con Jesús cuando lo veían hacer las cosas y le decían, trasládanos la enseñanza de la oración. Fíjese que nos vemos en sentido contrario. ¿Cómo nos veremos? Cuando nosotros no oramos y vamos a dar la enseñanza de la oración. Discúlpeme, ¿no? Por decir esto. Cuando no ofrendamos, ¿no? O no diezmamos y vamos a enseñar sobre la ofrenda y el diezmo. Cuando nosotros no alabamos a Dios, cuando somos de los que están así, todos serios y en la alabanza, y vamos a dar la enseñanza de la alabanza y de la adoración. La enseñanza debe de ir de acuerdo también a la práctica. Entonces, en este pasaje nos dice que el que enseña doctrina está obligado a vivir la doctrina. En otras palabras, el pastor y maestro que tenemos en Ebenezer, se me fue su nombre, Estuardo Brand, tiene una frase que dice, el que enseña sabiduría está obligado a demostrar actos sabios. Si nosotros enseñamos palabra de Dios, estamos obligados a vivir lo que enseñamos, ¿no? Bueno, uno más y y este es el último. Lucas 21:37. Fíjense qué bonito. Durante el día enseñaba en el templo, en medio de los hermanos,
todos lo veían, bonito, ¿no? Enseñaba. Pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. En el monte buscando al Señor. Públicamente enseñamos, pero en lo secreto, el que enseña doctrina debe de buscar a Dios. No es voy a repetir lo que me están diciendo. Mire, nos van a pasar un estudio en donde vienen todos los versículos, donde vienen ciertos comentarios de los versículos, y no es, ya me los dieron, y como yo más o menos le sé a la Biblia y todo, pues ya voy y los digo. No, hay que buscar del Señor. El que enseña doctrina aún tiene que buscar de esa forma, tiene que buscar de la presencia de Dios. Y eso era lo que hacía nuestro mayor ejemplo. Pero aquí no estamos hablando solo del ministerio magisterial, porque todo les aplica también, sino el don de la enseñanza. El que enseña doctrina, el que enseña debe de tener tiempo para buscar al Señor en lo secreto. Debe de tener tiempo para la intimidad. Debe de guardar la palabra. Entonces, resumimos de nuevo. Me regreso a nuestra listita, ¿no? Los principios que estamos viendo en esta noche de la enseñanza es, cuando enseñamos debemos de ser imparciales, no buscando el favor de nadie, no buscando, mire, en lo personal yo he visto cómo, pues luego llegamos a la iglesia de algún ministro conocido o algo y pareciera ser que el que está enseñando está buscando quedar bien con el anfitrión, ¿no? Aún así, en los discipulados, en las casas, de eso debemos de tener cuidado. No buscamos el favor de nadie. Trasladamos la doctrina que nos ha sido enseñada. Se habla y se enseña correctamente. Hablamos rectamente. En lo literal, hermano. Hablamos rectamente. Cuidamos nuestro lenguaje, nuestra forma de enseñar. Enseñamos con pasión, como decía de Apolos, de espíritu ferviente. Quiero decirles, quiero enseñarles, pero tengo una actitud también de misericordia. Me compadezco porque la gente quiere aprender. La gente, los hermanos, así como ustedes en este momento, no quieren escuchar al hermano Carlos. Pues eso qué, ¿no? Quieren aprender de Dios. Cuando vamos a dar un discipulado, cuando nos integremos a algún grupo, la gente está reunida no en torno a nosotros. Nosotros, aunque estemos en el centro y en la iglesia, aunque nos pongan a compartir, no quiere escucharnos a nosotros, quiere aprender del Señor. Y debo de tener compasión que toda esa gente está haciendo, así como ustedes en esta noche, están haciendo un esfuerzo por escuchar y conocer más de Dios. Entonces, yo debo de entender y de tener compasión, que con todas nuestras limitantes, con todas las limitantes de los hermanos, que así puede que nos toque, ¿no? En la casa, y, oiga, hermano, no puede callar a sus perros, porque, o sea, yo quiero fluir en el don, pero me distraen. Oiga, hermano, y si no hablo rectamente, ¿vea? Estoy exagerando, pero para que nos quede como más claro, ¿vea? Oiga, hermano, calme a sus chamacos, ¿no? A ver, ¿no los pueden cerrar tantito para que podamos tener este momento de enseñanza? Sí, enciérrelos, mire, póngales una película y ya, ¿no? Y le póngale sus audífonos para que no, la película no interrumpa al maestro en esta noche, ¿no? No, debemos de tener compasión, debemos de entender que todos hacen un esfuerzo cuando se reúnen a escucharnos y por lo tanto trasladar el mensaje de la doctrina correctamente, con el ejemplo. Si voy a enseñar ahora, hermanitas, si vamos a enseñar a que las hermanas oren y se pongan el velo, pues es obvio, ¿verdad? A ponernos el velo, a ponerse el velo, a eso me refiero, con el ejemplo. Y buscando al Señor en lo secreto. Amén y amén. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Callen ahora, no, hablen ahora o callen para siempre.
le decía a mi esposa hace unos días, le digo, cuando no recibimos una retroalimentación, siempre se queda uno con la duda de decir, híjole, todo quedó tan claro o no me entendieron nada. Y la tercera, no les interesa lo que uno está diciendo. Ay, sí, ya, calmen al hermano, ¿no? Bueno, pero algún comentario, nada, hermanitos. Yo, hermano, muchas gracias. Está muy interesante la enseñanza y, como dice usted, es retroalimentar y Sí, está muy interesante. Gracias. gracias, hermanita Rosario. La hermana Leslie quiere compartirnos algo. Adelante, Leslie. No quiero, ¿sí me oyen? Sí, No quiero compartir, más bien quiero preguntar. sí. ¿Quiénes son los encargados o cómo uno sabe en qué nivel estás? O sea, por ejemplo, Apolos podría haber llegado con alguien o con un grupo que no fueran Priscila y su esposo, se me fue su nombre, Aquila. y Aquila, y pudo haber llegado con otro grupo de hermanos y pudo haber enseñado, y estos hermanos, por su nivel de conocimiento o su poca experiencia, pudieron haber dicho, no, es que nos vino a enseñar un maestro, nos vino a enseñar un apóstol. Y cuando él se junta con hermanos que son maestros, tienen doctrina apostólica, pues ahí viene la revelación, ¿no? Que a él todavía le faltaba entender o le faltaba conocer más porque dice que ignoraba ciertas cosas. ¿Quién es el que puede llegar y decir, mira, tú estás en este nivel y tú estás en este otro nivel? Entendemos por sentido común y lógica, ¿no? Hasta por simple biología, ¿no? Alguien que tiene 30 años y a los 10, 15 se convirtió, y alguien que tiene 30 años y a los 5 años se convirtió, tal vez tiene un poco más de conocimiento, aunque no precisamente, ¿no? Porque hay gente con mucho menos en el Señor y con mucho más madurez y conocimiento que los que llevan años. No es la norma, pero tendría que venir alguien mucho mayor que ambos para distinguirlos. Creo yo, cómo distingue uno quién es apóstol, quién es maestro y quién es un discipulador, que todavía le falta? Eh, yo estaba pensando ahorita, resumiendo, digo, creo que todos, hasta el mismo apóstol Sergio ha comentado, ¿no? Yo todavía me sorprendo de todo lo que ignoro. Entonces, digamos que terrenalmente, ¿cómo se distingue a alguien y cómo tú distingues a alguien así? Esa sería mi duda. Sí, el apóstol Germán tiene una forma muy como didáctica de dar esa visión. Él dice, si yo en el radio digo que, hermanos, yo soy un hombre que mide 1,90, de ojo verde, peso 110 kilos de puro músculo, pues cuando me vea va a decir, pues sí, hermano, usted irá a misa, eh, pero pues no. ¿Ah? El fruto, por sus frutos los conoceréis. Entonces el fruto hace evidente lo que somos. De tal suerte que, por ejemplo, usted puede escuchar a los maestros que tenemos en Ebenezer. Déjeme darles nombres y ahí le da una búsqueda por internet. Tenemos abundancia. Bueno, nos acaba de visitar el pastor Luis Armas, es un maestro. Y si lo escucharon, su forma de enseñanza, pues no es que sea mejor, es diferente, pero como que es más elevada. Pero tenemos a Estuardo Brand, otro maestro de Ebenezer, tenemos a Julio Herrera,
por mencionar así muy rápido a ellos. Julio Herrera, el apóstol Germán Ponce, que es un maestro también de la palabra, el apóstol Sergio, que es otro maestro de la palabra. Vemos que ellos tienen una evidencia muy clara de su forma de enseñanza. Entonces, pero regresando muy brevemente, sí, a veces uno puede llegar a caer en otro lugar en donde simplemente el que está enseñando tiene más conocimiento de la palabra. Y yo creo que pues a gran parte de nosotros eso nos ha sucedido, ¿no? Llegamos a lugares, ellos se dicen ser maestros porque tienen más conocimiento de la palabra, porque se saben más versículos, porque tienen más retención de la palabra y pues simplemente enseñan, pero hay un punto de los que vimos que es importante, que es la enseñanza de doctrina o la enseñanza de preceptos de hombres. Entonces resulta que lo que se empieza a enseñar son las teorías de Calvino, las teorías de Arminio, las teorías de John Wesley, y empiezan con todas estas teorías y a enseñar todo lo que estos hombres enseñaron como doctrina. Entonces, nosotros debemos de... Acuérdense que la Biblia dice que tenemos un paladar, ¿no? Y que y dice el apóstol Pablo que en el futuro la gente iba a tener comezón de oír, o sea, ese paladar ya no iba a estar limitado a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que no lleva preceptos de hombres. Esa es la sana doctrina según la Biblia. Nosotros podemos decir, nosotros somos una iglesia sana doctrina porque sí. Y cállese, no opine, ¿no? No, la sana doctrina en la Biblia es la que no va mezclada con costumbres y preceptos de hombres. La costumbre, miren, una más, había un pastor que le gustaba mucho celebrar la Navidad y bueno, se le dio las enseñanzas y ya lo dejé de ver 15 años, 20 años creo, ¿no? Y 20 años después me llega el link de una de sus predicaciones acerca de la Navidad. Digo, ay, este hermano ya tan grande está y no suelta su costumbre, ¿no? Y de pronto el hermano dice, bien sincero, dice, yo sé que la Biblia no dice que celebremos la Navidad, pero así lo dice, déjeme escenificarlo para que no se duerma, ¿no? Yo sé que la Biblia dice que no celebremos la Navidad, pero yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no la vamos a celebrar? Si es tan bonita la Navidad, si el atole, y así, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver, el hermano está enseñando, sí. ¿Qué está enseñando? Sana doctrina, bueno, ya está incluyendo preceptos de hombres, costumbres y tradiciones de los hombres, las está enseñando como doctrina. Entonces, el punto importante, el fruto evidente de un maestro, de un doma, de un don de Dios, como hombre, en un doma, de alguien que tiene el ministerio magisterial, es que enseña doctrina como doctrina, enseña sana doctrina y no se desvía con los preceptos de hombre. Eso es algo importante. Y lo otro, pues simplemente es el fruto, ¿no? Debemos de escuchar y debemos de saber, y cuando escuchemos que alguien empieza a enseñar criterios de hombres como doctrina, hay que correr de ahí. Eso fue lo que sucedió con la iglesia imperial cuando se unieron con los primeros cristianos. Todos los preceptos de hombres, costumbres y tradiciones los metieron a la doctrina y los empezaron a enseñar. Por eso los primeros cristianos de aquel tiempo empezaron a correr y a salirse. A algunos los mataban, ¿verdad? Y a otros los apresaban y así, pero eso es lo que tiene que suceder. Y quiero nada más reforzar con un versículo y concluir. Leímos el versículo 26, 27, no, 26, se comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Luego, cuando él quiso pasar a Acaya, quiere decir, después de que lo adoctrinaron, unos discipuladores mayores o unos maestros de la palabra
Priscila y Aquila. Los hermanos, cuando él quiso pasar a Acaya, ya entrenado, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían crecido. Es decir, ya se puso a bendecir a la iglesia. Pero fíjense cómo ayudó. Refutaba vigorosamente en público a los judíos. Esto refutaba vigorosamente, ustedes seguramente han escuchado esta palabra griega, se le llama apologética. Refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miren, quiere decir que el hermano Apolos, por lo que sabía, por el don que tenía de la enseñanza y por haber sido adoctrinado por unos maestros de la palabra, tenía la capacidad de ir y defender la fe contra los judíos. A veces nosotros decimos, no, hermano, no se meta en ciertas discusiones, hay que enseñar la palabra y todo, hay que enseñarla con amor. Pero bueno, hay este tipo de funciones, que estos hermanos han desarrollado estas habilidades y estos dones que tienen esta capacidad y ayudan a otros. A ver, hermano, no, yo sé que, por ejemplo, es que no lo hemos tenido mucho tiempo y ya extrañamos a Alancita, entonces lo seguimos poniendo de ejemplo. A Alan seguramente, no sé quién más está en la universidad, de los que están aquí, les pido una disculpa, pero Alan seguramente en la universidad, pues puede llegar a tener debates de otra naturaleza que los más debates que podemos llegar a tener con vecinos o en el trabajo, sino en la universidad hay gente que pues, como que le estudia más y le gusta la discusión y todo eso. A lo mejor a Alan le caería bien que llegara un hermano que sabe refutar vigorosamente, que sabe defender la fe, demostrando con las escrituras, ¿no? Entonces, eso sucedió con Apolos, fíjense, con una persona que quería desarrollar la habilidad de enseñar, llegando al lugar adecuado. Concluyo diciendo, Ebenezer es un lugar adecuado para crecer en la enseñanza, en la doctrina. Así que tenemos muchos maestros, tipo Priscila y Aquila, que nos pueden ayudar a desarrollarnos, a crecer para poder bendecir a otros. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Hermana Leslie. Gracias. ¿Alguien más ya para despedirnos? Hacer una pequeña oración. Bueno, parece que no. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para despedirnos y darle gracias a Dios. Alan, ya que te mencionamos mucho, ¿nos ayudas haciendo una pequeña oración, por favor? Como les decía a las hermanas, fíjense, Alan ya lo estaba haciendo, ese ejemplo que no se nos vaya a olvidar. Si la hermana va a orar en un discipulado, pues con su ejemplo enseña a cubrirse la cabeza. Si un hermano va a orar en cualquier lugar, pero en un discipulado, con su ejemplo se descubre la cabeza. Algunos ya la tenemos descubierta de nacimiento, ¿verdad? Pero el hermano Alan lo hizo bien. Así que, hermano, adelante, por favor. Amén, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu buena palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues equipando, Señor, en las escrituras, Señor, en la doctrina. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan hermoso de estudio, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Padre, por favor, que bendigas, Señor, a nuestros maestros, Señor, que tú levantes, Padre, esos discipuladores, Señor, levantes esas ayudas idóneas, Padre, esas ayudas, Padre, que necesitamos, Señor, para seguir creciendo en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos.